Una aventura en el aire, por Jack London. Yo soy capitán retirado del mar de las alturas. Esto quiere decir que cuando era joven, de lo cual no hace aún mucho tiempo, fui aeronauta y navegué por ese océano que nos rodea y está encima de nosotros. Esta profesión, desde luego, es muy arriesgada y, por consiguiente, se comprenderá que haya pasado por muchas pruebas emocionantes. Sin embargo, la más emocionante de todas es la que voy a relatar. Ocurrió esto antes de que yo trabajara con los globos de hidrógeno, que eran de seda barnizada y además forrados, a propósito para viajes de varios días, en vez de los que hacía yo solamente para algunas horas. El pequeño Nassau, llamado así en recuerdo del gran Nassau que existió muchos años antes, era el aerostato en que hacía mis ascensiones en aquel tiempo. Este aparato de dimensiones regulares y una sola capa de espesor funcionaba por medio de aire caliente, pudiendo volar nada más que durante unas horas y elevarse tan solo a 1 milla de altura. No obstante, bastaba para mi trabajo, que consistía por entonces en lanzarme con un paracaídas desde una altura de media milla, en los parques de atracciones y en las ferias. Me hallaba en Oakland, una ciudad de California, contratado para el verano por una compañía de tranvías. Poseía esto un extenso parque en las afueras de la ciudad, y como es natural, le interesaba tener atracciones que llevasen a la gente por su línea cuando saliese al campo a tomar el aire. Mi contrato me obligaba a 2 ascensiones semanales, y mi trabajo era especialmente sugestivo y propio para atraer a las muchedumbres de aquellos tiempos. Para que puedan hacerse cargo de lo que ocurrió, es preciso que hable un poco de la naturaleza de los aerostatos usados para lanzarse con paracaídas. Si han presenciado ustedes alguno, recordarán que el paracaídas se separaba inmediatamente del globo, el cual daba una vuelta, se vaciaba del humo y aire caliente, se aplastaba y caía rápidamente haciendo precipitarse a tierra el paracaídas. Para facilitar esta maniobra se ataba un peso al extremo de una larga cuerda en lo alto del aerostato. El aeronauta, juntamente con el paracaídas y el trapecio, se hallaba suspendido en la parte inferior del globo, y al pesar más lo mantenía en equilibrio. Pero cuando se soltaba el hombre, el peso atado en la parte superior del aparato le hacía dar media vuelta y la boca del globo quedaba arriba y dejaba salir todo el aire caliente. El peso que para ese objeto se utilizaba en el pequeño Nassau era un saco de arena. Aquel día la multitud era mayor que otras veces, y la policía se veía apurada para contenerla. Se apretujaban los espectadores, y las cuerdas se combaban con la presión que sobre ellas ejercían hombres, mujeres y niños. Cuando salí del cuarto donde me vestía, llamaron mi atención 2 muchachas de 14 y 16 años que se hallaban fuera de la cuerda, y un chiquillo de 8 o 9 que estaba al otro lado de la misma. Le tenían sujeto de las manos y él, muy excitado y medio en broma, se esforzaba por desasirse. Entonces no hice ningún caso de esto, suponiéndolo un juego de niños y nada más, y solo viéndola a la luz de los acontecimientos que siguieron, me impresionó vivamente esta escena. Manténgasle a distancias, George, dije a mi ayudante. No vaya a ocurrir algún accidente. Voy enseguida, respondió. George Guppy me había ayudado en un sinfín de ascensiones, y a causa de su sangre fría, su juicio y su serenidad, había llegado a confiarse en mi vida con absoluta confianza. Su obligación consistía en vigilar cómo se inflaba el globo y ver si estaba en buen orden todo lo referente al paracaídas. El pequeño Nassau ya estaba lleno y tiraba de los cables. El paracaídas se hallaba tendido en el suelo y más allá se encontraba el trapecio. Tiré el abrigo a un lado, me coloqué en mi sitio y di la señal de soltar. Como saben ustedes, la primera sacudida al dejar tierra el globo es muy brusca, y esta vez, cuando tomó el viento, se inclinó violentamente y tardó más de lo regular en enderezarse. Dirigí una mirada abajo, a la perspectiva familiar del mundo que se alejaba de mí. Allí había millares de personas silenciosas y con la cara en alto. Aquel silencio me sobrecogió, pues ya había llegado el momento de que recobraran el aliento y rompieran con una salva de aplausos. Pero no hubo palmas, ni silbidos, ni aclamaciones, solo silencio. En cambio, llegó hasta mí a través de la bocina la voz de George, que, clara y distinta como una campana y sin el más ligero temblor, decía: «¡Baja, Charlie! ¡Baja el globo!». ¿Qué había ocurrido? Agité la mano para indicar que había oído y empecé a pensar si habría alguna avería en el paracaídas. ¿Por qué había de hacer descender el globo, en vez de efectuar el salto que esperaban presenciar miles de personas? ¿Qué pasaba? Y mientras me hallaba así intrigado, recibí otro susto.
La tierra estaba a 1000 pies por debajo y sin embargo oí llorar un niño suavemente y al parecer muy cerca. A pesar de que el pequeño Nassau subía hacia el cielo como un cohete, el llanto no se debilitaba ni extinguía. Confieso que ya empezaba a preocuparme cuando, al seguir inconscientemente el ruido con los ojos, miré hacia arriba y vi a un niño montado encima del saco de arena que había de arrastrar a tierra al pequeño Nassau. Era el mismo chiquillo que había visto bregando con las dos jovencitas y que luego supe que eran hermanas suyas. Allí estaba horcajada sobre el saco de arena, muy asustado ante el peligro y agarrándose con fuerza a la cuerda. El viento inclinó el globo ligeramente y el chiquillo voló 10 o 12 pies en el espacio y volvió a caer, rebotando sobre la tirante lona con tal violencia que hasta yo me bamboleé a pesar de hallarme a más de 30 pies por debajo. Pensé que se caía, pero se agarró de nuevo y empezó a lloriquear. Más tarde me dijeron que, en el momento en que se soltaba el globo, el muchachuelo se había desasido de sus hermanas, acurrucándose bajo la cuerda, y luego deliberadamente había saltado, montando sobre el saco de arena. Nunca he podido explicarme cómo no fue lanzado del globo a la primera sacudida. Al ver al niño sentí un extraño malestar, y comprendí por qué el aerostato había tardado tanto en enderezarse, y por qué George me había gritado que volviese a bajar. Si se desprendía el paracaídas, el saco daría la vuelta enseguida. El globo se vaciaría y comenzaría el rápido descenso. No había otra esperanza que hacerlo bajar y que el muchacho continuara sosteniéndose. A mí me era absolutamente imposible llegar hasta él. Nadie podría trepar por el resbaladizo paracaídas cerrado y subir por el globo. Además, ¿qué adelantaría con ello? A 15 pies de distancia se encaramaba el chiquillo sobre aquel sostén tan deleznable en medio del espacio. Esto lo pensé en mucho menos tiempo del que se emplea en decirlo. Comprendí que debía distraer su atención del terrible peligro y, recurriendo a toda mi sangre fría y esforzándome por conservar la calma, le dije alegremente: chiquillo, ¿qué tal vamos? Miró hacia mí, conteniendo las lágrimas, y animándose, pero en aquel preciso instante el globo se encontró con una corriente contraria que casi le hizo dar media vuelta, volviendo pronto a la posición primitiva. A esta nueva sacudida el chiquillo se dio otro golpe contra la lona, entonces empezó a llorar otra vez. ¿Verdad que es hermoso todo esto? Le pregunté cordialmente, como si fuese la cosa más divertida del mundo, y sin aguardar a que me contestara, añadí: ¿Cómo te llamas? Tommy Dermot, respondió. Me alegro de conocerte, Tommy Dermot, proseguí, pero me gustaría saber quién te dijo que podías montar conmigo. Se rió, y dijo que se le había ocurrido por el solo gusto de intentarlo. Así continuamos, yo temiendo por él y torturando la mente para mantener la conversación. Era todo lo que podía hacer, y sabía que su vida dependía de mi habilidad en alejar su pensamiento del peligro. Le señalé el grandioso panorama que se extendía hasta el confín del horizonte y a 4000 pies por debajo de nosotros. Allí estaba la bahía de San Francisco como un enorme lago tranquilo, la nube de humo que ocultaba la ciudad, la Puerta de Oro, a lo lejos el océano bordeando la neblina y dominando el conjunto el monte Tamalpais, agudo y recortado sobre el cielo. Debajo, perpendicularmente a nosotros, vi algo que al parecer se arrastraba por tierra, pero sabía por experiencia que aquello eran hombres a caballo que corrían a galope, tendiendo en nuestro seguimiento. Acabó por cansarse de mirar en derredor y noté que empezaba a asustarse de nuevo. ¿Qué te gustaría cobrar por este negocio? Le pregunté. Enseguida se animó y dijo: ¿A usted le pagan bien? El pequeño Nassau comenzaba a enfriarse e iniciaba el largo descenso, encontrando corrientes contrarias que le bamboleaban rudamente. El muchacho se balanceó con rapidez y una vez se golpeó con el saco. Empezaron a temblarle los labios y de nuevo se puso a llorar. Traté de bromear y reír, pero todo fue inútil. Le flaqueaba el valor y me preparé a verle pasar como una flecha por mi lado. Estaba desesperado. Entonces recordé de pronto que un miedo podía quitar otro miedo, y le miré muy ceñudo, gritándole con energía: «Cógete de esa cuerda. Si no lo haces, te daré de azotes cuando lleguemos a tierra. ¿Entiendes?» «Sí, señor», murmuró, y comprendí que había logrado mi objetivo. Se hallaba más cerca de mí que de tierra, y yo le asustaba más que la caída. «Parece que te has hecho daño con ese saco», seguí regañándole. «No creas que se va mejor en este asiento. Es bajo y duro, y no resulta muy agradable». Entonces se le ocurrió una idea que le hizo olvidarse del dolor de sus dedos.
—¿Cuándo va usted a saltar? —preguntó. —He subido precisamente para verlo. Sentía tener que desengañarle, y cuando le dije que no saltaría, me replicó: —Los periódicos lo han dicho. —No hagas caso —respondí—. Hoy tengo un poco de pereza y voy a hacer descender el globo, pues, como es mío, puedo hacer con él lo que me plazca. De todos modos, ya estamos casi abajo. Así era. En efecto, porque habíamos bajado rápidamente. Entonces el chiquillo empezó a discutir conmigo acerca de si era justo o no que yo burlara a la gente, atrayendo sobre mí toda la indignación de los espectadores. Con gran contento de mi parte, me sostuve hasta el fin de este tono, justificándome de 1000 maneras distintas. Finalmente, descendimos sobre un bosquecillo de eucaliptos y nos inclinamos para llegar a tierra. —¡Cógete bien! —grité, mientras me balanceaba en el trapecio, suspendido de las manos a fin de aterrizar de pie. Cruzamos por encima de una era, pasamos de largo sobre unas ropas tendidas en una cuerda, asustamos los pollos de una granja y nos elevamos de nuevo para salvar un montón de heno. Todo esto en menos tiempo del que se tarda en contarlo. Después aterrizamos en un huerto, y en cuanto toqué la tierra con los pies aseguré el globo dando un par de vueltas con el trapecio alrededor de un manzano. En mi profesión me han sucedido muchas cosas. Se me ha incendiado el globo estando en el aire. He quedado colgado de la cornisa de una casa de 10 pisos. He bajado como una bala cuando el paracaídas ha tardado en abrirse, pero nunca me he sentido tan débil y extenuado como cuando me dirigí hacia aquel muchacho ileso y le cogí por un brazo. —Tommy Dermot —le dije, al sentirme algo más tranquilo—. Tommy Dermot. Voy a colocarte sobre mis rodillas y a darte la paliza más grande que jamás ha recibido muchacho alguno, desde que el mundo es mundo. —No, no lo haga —respondió tratando de desprenderse—. Usted dijo que no me pegaría si me sostenía bien. —Bueno —repuse—, pero te pegaré lo mismo. Los individuos que suben en globos son seres perversos y voy a darte una lección para que aprendas a huir de ellos y de los globos. Entonces le propiné una paliza que, si no la mayor del mundo, fue sin duda alguna la mayor que había recibido él. De este modo pude desahogarme, pues aquella prueba me había dejado completamente agotado. Rescindí el contrato, y después me dediqué a hacer mis ascensiones en globo de gas, que son mucho más seguras.